Ya listo y preparado el contacto con Luis Rosales, que es consultor político, es periodista también, además de consultor, ha estado involucrado en política, siempre es un gusto conversar con él. Luis, buen día, ¿cómo estás? Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola Marcelo, un gusto estar con vos. Gracias, muy A amable. través tuyo con todos los rosarinos. Bueno, muy atento, gracias. Estoy leyendo ahora mismo en la edición digital del diario La Nación, Luis, un título que dice: enojado, Trump confirmó que Irán e Israel violaron el alto el fuego, cuestionó a Netanyahu y lanzó un fuerte exabrupto. El presidente norteamericano manifestó su frustración tras la entrada en vigor de la frágil tregua. Ordenó a Tel Aviv que cese con los bombardeos. Me está resultando difícil entender un poco la posición de Estados Unidos en relación a las diferentes situaciones que se dan en el mundo. Al principio del mandato de Trump, Luis, daba la impresión de que se retiraba como policía del mundo y, por ejemplo, a los europeos le decían: muchachos, arréglense. Era una posición definida, entendible en algún punto, por supuesto. Pero en este conflicto está tomando una posición diferente. En el conflicto de Ucrania con Rusia iba y venía. ¿Cómo lo ves o cómo lo analizás vos, que estás mucho más cerca y mucho más empapado de la situación norteamericana, Luis? A los presidentes norteamericanos tenés que entenderlo siempre. A ver, Estados Unidos es el imperio moderno, la potencia hegemónica, no sé, el imperio romano moderno, pero a diferencia de los imperios del pasado, este es un imperio democrático, puertas adentro de su país. Necesita ganar elecciones y se conduce todo el tiempo por encuestas para saber qué opina la opinión pública respecto a los diferentes temas. Entonces, esa variable tenés que meterla adentro. Eh, el, el presidente Trump tenía algunos inconvenientes con su propio electorado respecto a estos temas. Él en general está cumpliendo todas las promesas de campaña, le está yendo bastante bien con su propio electorado y con el público norteamericano en general. Y ahí había un pequeño ruido con esto del bombardeo de Irán en cuanto a que él había prometido no empezar ninguna guerra. No la empezaron ellos, le puso la cereza al postre, para decirlo de alguna forma, Estados Unidos. Eh, pero bueno, era un imperativo para Estados Unidos, para Israel, para el mundo occidental, de que Irán no accediera a la bomba atómica, ya que Israel abrió el camino, y ahí está la gran duda si no estaba todo coordinado y concertado con Netanyahu. Y si esto fue así al principio, hubo coordinación, Israel abrió el camino y después Estados Unidos aprovechó y utilizó sus superbombas gigantescas esas para destruir los búnkers. Eh, si eso estuvo acordado al principio, ¿por qué no estaría acordado ahora también? Y esto sea todo no sé, un pase de comedia para que generar una situación que en determinado, que hay que ver en qué termina, ¿no? Pero bueno, es la gran duda. Trump es difícil de comprender muchas veces porque tiene una mentalidad de negociante, de, de negociador. Pensá que se formó en el medio ambiente más competitivo de la Tierra, que es el negocio inmobiliario de Manhattan, Ujú. donde se pide todo y después se negocia algo. Sí. Él siempre actúa así, con esa mentalidad. Le fue bien así en los negocios y él lo aplica ahora a la gestión de gobierno. Mm. Eh, pero como te digo, siempre tenés que entender a un presidente norteamericano en función de cómo funciona la repercusión de lo que hace en el público interno de los Estados Y te Unidos. iba a preguntar, para profundizar un poquito más justamente sobre eso, cómo está repercutiendo entonces, me lo comentaste, pero para profundizarlo un poquito más, este tema de la guerra, y después de la economía, los dos temas que me gustaría que me cuentes un poco cómo está la sociedad norteamericana en eso, pero especialmente en el tema de la guerra, porque en Argentina no tenemos la conciencia de contribuyente que tienen los norteamericanos
Entonces puede darse el caso de que algunos o muchos se quejen de que se gasta plata fuera de la frontera de los Estados Unidos. Quería conocer cómo está eso, Luis. Mira, yo ayer volví de Nueva York, estuve varias semanas por allá, así que fui testigo de la reacción de gente muy cercana a Trump respecto de los ataques en Irán. Cuando entró Israel a la guerra, cuando Trump empezó allí, empieza una guerra y Estados Unidos que se involucraba o no, es muy distinto a como la sentimos acá. Acá la sentimos como un tema de noticias, que la vemos en la televisión, en los canales, escuchamos por radio, pero la vemos muy lejana. En Ujú. Estados Unidos tienen la sensación de que pueden, que una cualquier guerra puede generar muertos norteamericanos, y eso les preocupa mucho. Entonces, ese es el tema de por qué no entrar en guerras. Por un lado por eso, y por otro lado la contracara, que la señalás muy bien vos, que es el lado económico de las guerras, el costado económico de las guerras. Bueno, en este sentido, eh, a Trump con la economía le está yendo bastante bien. Eh, Todos los pronósticos agoreros que existían respecto de cómo iba a evolucionar la situación no se están cumpliendo. Entonces, el comparativo de la, eh, de la gestión con la realidad es bastante grande. Es bastante grande. Entonces, eso hace que haya un contraste importante y, y le sale beneficiado Trump en ese aspecto de economía. Y eso lo tiene que cuidar mucho. Ujú. Luis, muchas gracias por el contacto y por la conversación, muy amable. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a través tuyo a todos los rosarinos. Muchas gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego. Luis Rosales es consultor político, es periodista, está muy cerca de lo que pasa en Estados Unidos porque forma parte de la misma consultora con Dick Morris, que es un consultor muy experimentado en Estados Unidos y que además está muy cerca de Donald Trump. Tiene, según cuenta Luis, trato casi diario.